¿Qué harías si mañana despertaras y te dieras cuenta de que tu cuenta bancaria está vacía? No una broma, no un error del banco. Cero. Sin ahorros, sin inversiones, sin colchón financiero. ¿Entrarías en pánico? ¿Buscarías culpas? ¿O comenzarías a reconstruirlo todo desde cero? Esa pregunta me la hice hace algunos años y no fue solo un ejercicio mental, fue mi realidad. Perdí prácticamente todo por una mala decisión financiera. Me vi obligado a vender mis cosas, cancelar planes y replantear mi vida entera. Y aunque en ese momento sentí miedo, frustración y hasta vergüenza, hoy puedo decirte algo con absoluta certeza. Perderlo todo fue una de las mejores lecciones de mi vida. Porque cuando tocas fondo financieramente, entiendes que el dinero va y viene, pero tu mentalidad, tus habilidades y tus hábitos son lo único que puede llevarte de nuevo a la cima. En este video quiero contarte, paso a paso, qué haría si mañana perdiera todo mi dinero, exactamente cómo lo reconstruiría desde cero. Sin privilegios, sin contactos y con la mentalidad que realmente genera resultados. Te compartiré mi plan real, desde cómo reorganizaría mis prioridades, hasta cómo volvería a generar ingresos y reinvertir cada peso para recuperar mi libertad financiera. Y quiero que tú participes también. Respóndeme en los comentarios. Si mañana perdieras todo tu dinero, ¿qué sería lo primero que harías para levantarte? Me encantará leer tus respuestas porque, aunque las circunstancias cambien, las decisiones son las que marcan el destino. Quédate hasta el final, porque este video no solo trata de cómo reconstruir tu dinero, sino de cómo reconstruir tu mentalidad para nunca más depender de la suerte. Bienvenido a Draw My Money, donde aprendemos que las crisis no son el final, sino el inicio de un nuevo capítulo hacia la libertad financiera. 1. Aceptar la pérdida y crear una nueva mentalidad. Cuando pierdes todo, lo primero que se derrumba no es tu cuenta bancaria, es tu mentalidad. Recuerdo perfectamente el día en que me quedé sin dinero. Abrí la aplicación del banco, vi el saldo en cero y sentí un nudo en el estómago. No era solo el miedo de no poder pagar las cuentas o comprar lo básico. Era el golpe emocional de sentirme un fracaso. En ese momento, entendí que si quería reconstruirme, tenía que comenzar por dentro. El error que muchos cometen cuando pierden todo es reaccionar con desesperación. Buscan soluciones rápidas, préstamos, promesas milagrosas o simplemente se paralizan. Pero la verdad es esta: antes de levantar tu dinero tienes que levantar tu mente. La recuperación financiera no empieza con números, empieza con mentalidad. Yo tomé una decisión muy clara. En lugar de enfocarme en lo que había perdido, me concentré en lo que aún tenía. Tenía mis conocimientos, mis experiencias, mi salud y sobre todo la capacidad de aprender de nuevo. Y aunque parezca algo pequeño, esa mentalidad de reconstrucción fue el punto de partida. Empecé por escribir lo que había pasado, no para lamentarme, sino para entender mis errores. Analicé cada decisión que me llevó a ese punto, mis gastos impulsivos, mis malas inversiones y sobre todo mi falta de planificación. Ese ejercicio fue duro, pero necesario, porque no puedes arreglar lo que no estás dispuesto a mirar. Luego, creé una nueva regla personal. Nunca volvería a tomar decisiones financieras desde la emoción. Si una inversión me daba miedo o me hacía sentir euforia, la dejaba reposar. Si un gasto me daba placer momentáneo pero no aportaba valor, lo eliminaba. Aprendí que la estabilidad comienza cuando controlas tus emociones más que tus cuentas. Y aquí es donde quiero que tú te detengas también. Si alguna vez te has sentido en ruinas, recuerda esto: no eres tu cuenta bancaria. Tu valor no depende de tu saldo. La diferencia entre quien se hunde y quien renace está en la actitud con la que afronta la pérdida. Cuando logré aceptar la situación sin victimizarme, algo cambió. Empecé a ver oportunidades donde antes veía solo problemas. Comencé a pensar: ¿qué puedo construir con lo que tengo? En lugar de ¿qué perdí? Esa pregunta fue el motor de todo lo que vino después. Draw My Money Tip: cuando todo parece perdido, lo más valioso que puedes hacer es detenerte, respirar y escribir 3 cosas que aún tienes a tu favor. Esas serán tus herramientas para comenzar de nuevo. Pero aceptar la pérdida solo es el primer paso. En el siguiente bloque te voy a revelar cómo reorganizaría mis prioridades financieras si me quedara sin nada. ¿Y cuál sería mi plan real para sobrevivir las primeras semanas sin hundirme en deudas? 2. Reorganizar prioridades para sobrevivir las primeras semanas. Cuando pierdes todo, el instinto natural es entrar en pánico. Lo sé porque yo mismo lo viví. Pasé de tener un flujo de dinero constante a preguntarme cómo iba a cubrir lo básico. Pero hay una diferencia enorme entre reaccionar con miedo y responder con estrategia.
El miedo te hace gastar lo poco que te queda tratando de mantener las apariencias. La estrategia, en cambio, te obliga a concentrarte en lo esencial: sobrevivir, estabilizarte y planificar tu recuperación. Lo primero que hice fue un inventario completo de mi situación, sin rodeos. Escribí en una hoja cuánto dinero tenía, que era casi nada, qué gastos eran realmente imprescindibles y qué podía eliminar sin comprometer mi bienestar físico o mental. Cuando te ves obligado a priorizar, descubres cuántas cosas que creías necesarias en realidad eran puro hábito. Mi regla fue simple: alimentación, techo y transporte. Todo lo demás se volvía prescindible. Cancelé suscripciones, pausé compras, eliminé salidas y me concentré en lo mínimo indispensable para mantenerme funcional. Ese primer recorte fue incómodo, pero liberador. De pronto comencé a ver claridad donde antes solo había ansiedad. Una de las cosas que más me ayudó fue cambiar mi mentalidad del "no tengo dinero" por "estoy reorganizando mis recursos". Porque el lenguaje importa. Si te dices a ti mismo que no tienes nada, tu mente se bloquea. Pero si hablas de reorganizar, te das poder. Significa que sigues teniendo el control, aunque sea con poco. También aprendí que en momentos de crisis, el orgullo es tu peor enemigo. Hubo un tiempo en que me daba vergüenza aceptar ayuda, ofrecer mis servicios a menor costo o decir que estaba atravesando dificultades, pero entendí que la humildad no es debilidad, es estrategia. Aceptar temporalmente menos para después ganar más es una jugada inteligente, no una derrota. Y si hoy estás pasando por un momento así, quiero que escuches esto. No necesitas hacerlo todo perfecto, solo necesitas hacerlo posible. No te compares con tu versión del pasado ni con la de los demás. En tiempos difíciles, tu única competencia es sobrevivir y mantener tu enfoque intacto. En mi caso, el primer mes fue una mezcla de disciplina y creatividad. Aprendí a cocinar en casa, a usar transporte público, a vender algunas cosas que no necesitaba, e incluso a ofrecer servicios pequeños para generar flujo rápido. Cada peso contaba, pero cada acción también reforzaba mi confianza, porque cuando tomas el control, aunque sea de lo poco, recuperas poder. Draw My Money Tip. Si estás en crisis, crea un plan de 30 días con 3 columnas: necesario, opcional y postergable. Gasta solo en lo primero. Negocia lo segundo y olvida lo tercero. Esa hoja puede ser la diferencia entre ahogarte y mantenerte a flote. Pero una vez que logras estabilizarte, el siguiente paso es crucial. Necesitas crear una nueva fuente de ingresos, aunque empiece siendo pequeña. En el próximo bloque te contaré exactamente cómo reconstruiría mis ingresos desde cero, sin depender de un trabajo tradicional. 3. Crear una nueva fuente de ingresos desde cero. Cuando ya logré estabilizar mis gastos básicos, supe que el siguiente paso era generar flujo de dinero, aunque fuera pequeño. Y te voy a ser honesto, en ese punto no tenía capital para invertir ni contactos para conseguir un empleo de inmediato. Lo único que tenía era mi tiempo, mis habilidades y una mentalidad decidida. Y créeme, si sabes usar esos 3 recursos, puedes reconstruir tu economía desde la nada. Lo primero que hice fue preguntarme: ¿qué sé hacer que pueda resolver un problema para alguien más? Esa pregunta cambió todo. Dejé de pensar en buscar trabajo y empecé a pensar en crear valor. Cuando entiendes que cada habilidad, por mínima que parezca, puede ser útil para otros, abres la puerta a generar ingresos de forma creativa. Comencé ofreciendo servicios básicos: redactar textos, ayudar con tareas administrativas, dar asesorías pequeñas sobre lo que sabía. No ganaba mucho al principio, pero cada pequeño ingreso representaba esperanza. Y lo más importante, recuperaba mi sensación de utilidad y propósito. Más adelante, empecé a aprender nuevas habilidades digitales gratuitas. YouTube y cursos online se convirtieron en mis aliados. Aprendí sobre freelancing, diseño, edición, inversión básica y creación de contenido. Cada hora que invertía en aprender algo nuevo era una inversión que tarde o temprano me daría un retorno. Y aquí te comparto una verdad que nadie te dice: no necesitas tener un gran negocio para empezar a ganar dinero. Necesitas empezar con una mentalidad emprendedora. El dinero llega cuando entiendes que tú eres tu propio activo más valioso. Algo que me funcionó fue crear microobjetivos. En lugar de pensar necesito ganar miles de pesos, me decía: voy a conseguir mi primer cliente hoy. Voy a vender algo esta semana. Voy a aprender una habilidad nueva este mes. Esos pequeños logros fueron los ladrillos con los que reconstruí mi estabilidad financiera. En ese proceso descubrí algo que cambió mi vida. El dinero no llega a quien trabaja más, sino a quien ofrece más valor. Cuando comencé a centrarme en solucionar problemas reales, mis ingresos comenzaron a crecer, aunque partí de cero. Si tú estás en una situación similar, empieza pequeño pero con dirección.
No esperes la oportunidad perfecta, crea una. Publica tus servicios en línea, ofrece ayuda en tu comunidad, busca nichos donde tu conocimiento pueda marcar una diferencia. La constancia convierte las ideas en ingresos. Draw My Money Tip. Haz una lista con 3 cosas que sabes hacer y 3 problemas comunes que la gente enfrenta. Cruza ambas listas y encontrarás tu primera idea para generar dinero. No necesitas capital, solo acción y enfoque. 4. Administrar cada peso como si valiera oro. Cuando empecé a generar mis primeros ingresos nuevamente, cometí un error que casi me hace tropezar otra vez. Gastaba mi dinero con la misma mentalidad de antes. Tenía tan poca estabilidad que apenas veía algo de efectivo entrar, lo usaba para darme un gusto o recuperar lo perdido. Pero eso solo me dejaba en el mismo punto de partida, sin avanzar realmente. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. Si estás reconstruyendo tu vida financiera, cada peso cuenta y debe tener un propósito. Tomé una libreta vieja y escribí 3 columnas, lo que ganaba, lo que debía y lo que necesitaba para seguir adelante. No había margen para improvisar. Cada peso que entraba tenía que tener una misión clara. Cubrir lo esencial, construir un fondo de emergencia o reinvertirse en algo que generara más valor. Ese simple acto, darle nombre a mi dinero, fue lo que cambió todo. Empecé aplicando una regla sencilla que aún uso. El método 70-20-10. El 70% de lo que ganaba iba para mis gastos básicos, el 20% para ahorro o inversión y el 10% para recompensas pequeñas o donaciones. No era la cantidad lo que importaba, sino el hábito. Esa disciplina fue lo que me dio estructura y dirección cuando todo era incierto. Y quiero decirte algo que aprendí por experiencia. No necesitas ganar mucho para empezar a manejar bien tu dinero. De hecho, si no aprendes a administrar cuando tienes poco, no sabrás hacerlo cuando tengas más. Cada peso bien administrado es una semilla que puede multiplicarse si la plantas con intención. En ese proceso, también descubrí el poder de los pequeños ahorros invisibles. Me di cuenta de que el dinero que no ves, no lo gastas. Así que automatizaba pequeños montos semanales a una cuenta separada. Era casi imperceptible, pero con el tiempo, esos montos se convirtieron en una base sólida para mi recuperación. Ese fue el momento en el que sentí que, aunque mi ingreso era bajo, estaba recuperando el control de mi vida. Además, comencé a registrar absolutamente todo, desde el café que compraba hasta el transporte diario. Al principio parecía exagerado, pero ver mi dinero moverse en papel me abrió los ojos. Vi fugas que nunca había notado, gastos emocionales, compras innecesarias. Y fue ahí cuando entendí que la educación financiera comienza cuando dejas de esconderte de tus números. Draw My Money Tip. No importa cuánto ganes hoy, lo importante es que sepas exactamente a dónde va cada peso. Si logras dominar tus finanzas con poco, estás construyendo la versión de ti que sabrá administrar mucho. 5. Blindar tus finanzas para no volver a empezar desde cero. Después de vivir una pérdida financiera total, lo último que quería era volver a pasar por esa sensación de vulnerabilidad. Por eso, cuando logré estabilizarme y comenzar a generar ingresos nuevamente, decidí que mi prioridad ya no sería solo ganar más, sino proteger lo que había logrado construir. Porque una cosa es salir del hoyo, y otra muy distinta es asegurarte de no volver a caer. La primera medida que tomé fue crear un colchón de seguridad real, no simbólico. Ya no se trataba de guardar lo que me sobraba, porque siendo honestos, casi nunca sobra, sino de asignar una parte fija de mis ingresos a un fondo intocable. Aunque fueran 50 o 100 pesos por semana, ese dinero tenía una función: protegerme del próximo imprevisto. Con el tiempo, ese hábito se convirtió en una red que me dio tranquilidad, incluso cuando el entorno económico se volvía incierto. Pero proteger tus finanzas no se trata solo de ahorrar, también implica asegurar y diversificar. Aprendí que tener todo tu dinero en un solo lugar es una receta para el desastre. Antes lo guardaba todo en una cuenta bancaria que, con la inflación, perdía valor cada mes. Hoy, en cambio, divido mis ahorros. Una parte en efectivo, otra en inversiones seguras de corto plazo y una más en activos que puedan crecer a largo plazo. Es como construir un barco con varios compartimentos. Si uno se hunde, los demás siguen a flote. Otra lección que me cambió la mentalidad fue entender el poder del seguro. Durante años lo veía como un gasto innecesario, hasta que una emergencia médica me dejó endeudado por meses. Desde entonces, comprendí que un seguro no es un lujo, es una protección emocional y financiera. Te permite enfrentar la vida con más calma, sabiendo que un golpe inesperado no borrará tu progreso. También decidí blindar mis finanzas emocionalmente, porque sí, las emociones son una amenaza real para tu dinero. Aprendí a no tomar decisiones financieras cuando estaba ansioso o eufórico. Hoy, cuando tengo una tentación grande de gastar, espero 24 horas.
Si después de ese tiempo sigo sintiendo que es una buena decisión, la tomo. Si no, simplemente la descarto. Esa pausa mental me ha salvado de incontables errores. Y quiero dejarte con una reflexión que cambió mi forma de pensar. Proteger tu dinero no es ser tacaño, es ser inteligente. Cada peso que cuidas hoy es un ladrillo más en el muro de estabilidad que te separa del caos. Draw My Money Tip. Imagina que tu dinero es un jardín. No basta con sembrar, ahorrar, ni con regar, invertir. También tienes que cercarlo, protegerlo, para que los imprevistos no lo destruyan. A veces, la verdadera riqueza está en no perder lo que ya ganaste. Pero proteger tu dinero es solo la mitad del camino. En el siguiente bloque te mostraré cómo transformar esa seguridad en crecimiento real, para que no solo te mantengas a flote, sino que empieces a prosperar incluso si vuelves a empezar desde cero. 6. Convertir la estabilidad en crecimiento real. Una vez que logré estabilizar mis finanzas y proteger lo poco que tenía, entendí que el siguiente paso era crucial. No podía quedarme en modo supervivencia para siempre. Ese es el error que muchos cometen después de salir de una crisis. Se acostumbran a vivir con miedo, cuidando cada peso como si el dinero fuera algo frágil, en lugar de algo que puede multiplicarse. Pero la verdadera libertad financiera comienza cuando pasas de conservar a hacer crecer lo que tienes. Recuerdo que en ese punto tenía dos opciones: seguir ahorrando lentamente o empezar a usar mis recursos con visión. Elegí la segunda. Y no hablo de arriesgar sin sentido, sino de invertir con propósito. Empecé por cosas pequeñas, un curso que me ayudara a mejorar mis habilidades, herramientas que hicieran mi trabajo más eficiente, libros que me abrieran nuevas perspectivas. Al principio me costaba gastar ese dinero, porque venía de una etapa en la que cada peso era vital, pero luego comprendí algo. El conocimiento y las herramientas adecuadas son multiplicadores silenciosos de riqueza. También comencé a analizar cómo podía convertir mis nuevas habilidades en activos. Si antes trabajaba solo por horas, ahora pensaba en crear algo que generara ingresos aunque yo no estuviera presente. Un producto digital, un servicio automatizado o incluso contenido que me ayudara a construir una marca personal. Lo hice paso a paso, sin prisa, pero con dirección. Y poco a poco, mis ingresos dejaron de depender solo de mi tiempo y empezaron a crecer por sí solos. Otro cambio importante fue mi manera de medir el progreso. Antes creía que crecer significaba tener más dinero en la cuenta. Hoy sé que crecer también significa tener más control, más libertad y más conocimiento. Porque cuando tu crecimiento depende de tu mentalidad y no solo del dinero, ya nadie puede quitártelo. Algo que marcó la diferencia fue dejar de compararme con los demás. Cuando estás empezando desde cero, ver el éxito ajeno puede frustrarte. Pero aprendí a cambiar la pregunta de ¿por qué ellos pueden y yo no? ¿Por qué puedo aprender de lo que están haciendo bien? Ese cambio me liberó de la envidia y me permitió enfocarme en mi propio proceso. 7. Crear un sistema financiero personal a prueba de crisis. Una de las lecciones más valiosas que aprendí después de haberlo perdido todo fue esta. La verdadera seguridad financiera no depende del dinero que tienes, sino del sistema que construyes para administrarlo, protegerlo y hacerlo crecer. Porque el dinero puede desaparecer, pero un sistema sólido te permitirá volver a levantarlo una y otra vez. Cuando reconstruí mi vida financiera, me prometí no volver a depender del azar ni de la suerte. Quería algo que me diera estabilidad incluso en medio del caos. Así que diseñé un sistema sencillo, pero efectivo, que con el tiempo se convirtió en mi escudo personal contra las crisis. Y quiero contarte cómo lo hice, porque tú también puedes replicarlo, aunque estés empezando desde cero. Lo primero que definí fueron mis 3 pilares financieros: control, ahorro e inversión. El control consistía en tener total claridad sobre a dónde iba cada peso. Usaba una libreta, una app o lo que tuviera a mano, pero todos mis movimientos quedaban registrados. Este hábito me permitió dejar de sentir que el dinero se me escapaba y empezar a verlo como algo que yo dirigía. El segundo pilar fue el ahorro con propósito. Ya no guardaba dinero por si acaso. Cada peso tenía un destino claro: fondo de emergencia, metas a corto plazo, inversiones o educación. Esto me ayudó a sentir que cada esfuerzo tenía sentido, que mi dinero trabajaba conmigo, no contra mí. Y el tercer pilar fue la inversión constante. No se trata de ser millonario, sino de ser disciplinado. Empecé con lo que tenía. A veces apenas el 5% de mi ingreso, pero lo invertía religiosamente, sin importar lo pequeño que fuera. Porque cuando entiendes que el tiempo es tu mayor aliado, aprendes que lo importante no es la cantidad, sino la consistencia.
Luego añadí una capa más al sistema, la automatización. Configuré pagos automáticos para mis ahorros e inversiones. Así eliminé la tentación de gastar antes de ahorrar. De esa manera, el sistema trabajaba para mí incluso cuando yo no estaba pensando en él. Pero lo más poderoso de todo fue el componente mental. Me hice una promesa. Nunca volvería a depender solo del trabajo duro, ni permitiría que mis emociones dictaran mis decisiones financieras. Hoy, mi sistema no solo maneja mi dinero, también protege mi mentalidad, porque me recuerda cada día que la estabilidad no se construye con suerte, sino con estrategia. Perderlo todo puede parecer el final, pero en realidad es un reinicio. Cuando lo vives, te das cuenta de que el verdadero capital no está en tu cuenta bancaria, sino en tu mente, en tu disciplina y en tu capacidad de reinventarte. Si mañana tuviera que empezar desde cero otra vez, lo haría sin miedo, porque ahora sé que lo más valioso no es lo que tengo, sino lo que sé construir. Déjame en los comentarios, ¿qué harías tú si tuvieras que empezar desde cero mañana? Y si este video te inspiró, suscríbete a Draw My Money. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y recuerda, no necesitas tener mucho para empezar, solo empezar para tener mucho.